El esquema representa una instalación comercial con regulación en dos etapas. El gas que viene del exterior, del anillo de distribución de la parte externa, ingresa a través de la acometida y entra al centro de medición. En el centro de medición hay un regulador de primera etapa. Ese regulador toma la presión de afuera, que son 20 psi, la que viene del anillo de distribución, y lo reduce hasta 2 psi. De modo que de aquí hacia adentro, en ese primer tramo, que es llamado CMT1, tendremos una regulación de primera etapa, un regulador de primera etapa, regulación en primera etapa de 2 psi. A partir de las válvulas, esto que tengo aquí que se llama el centro de control, punto donde están las válvulas, después de cada válvula irá un regulador. Y ese regulador es el que se encarga de dar una presión constante y estable a cada uno de los equipos que están aquí. Cada equipo entonces, después de cada válvula, habrá un regulador para cada equipo. Y eso me garantiza a mí que la presión de funcionamiento de los equipos, presión de servicio de esos equipos, va a ser constante y en consecuencia van a funcionar de manera eficiente. En ocasiones, por ahorro, por costos, pues los instaladores pues acostumbran ubicar un regulador en esta parte. Y ese regulador, eh, repito, por costos, deberá entonces controlar la presión de cada uno de esos equipos. Eso tiene el siguiente inconveniente. Si este regulador que está aquí, el único regulador, se daña, entonces habrá que suspender el servicio de toda la red comercial del restaurante y por lo tanto entonces eh, habrá tiempo perdido de producción, se para entonces la actividad comercial, en fin. Una justificación más para que cada equipo después de la válvula tenga su respectivo regulador. Bien, entonces, ¿en qué material será esta instalación? Vamos a utilizar una plantilla en Excel para hacer el cálculo de esta instalación comercial. La vamos a hacer en tubería de P al P de 16 milímetros. En algunas regiones, algunas empresas distribuidoras no aceptan el P al P para instalaciones comerciales. La verdad es que el P al P, pues, aunque es un material muy fácil de instalar, presenta dificultades. Por ejemplo, no tiene buena resistencia mecánica, o sea, resistencia a golpes, la cual sí la tiene la tubería de acero al carbón. Pero de todas maneras, hay mucha gente que está utilizando tubería de P al P para instalaciones comerciales y las empresas distribuidoras, algunas, no todas, aceptan este material. Bueno, hemos extraído lo que es el esquema tridimensional, que es lo que nos interesa, y lo que es la página de ingreso de datos de la, de la plantilla en Excel que vamos a utilizar para realizar el cálculo. En la primera parte tenemos una serie de datos de las cuales se pueden extraer datos para realizar los cálculos. En esta parte tenemos la regulación, los datos de aquellos tramos que se encuentran bajo regulación de primera etapa. Para nuestro caso, pues tenemos dos tramos para eso. O sea que en esta parte voy a ingresar los datos de aquellos tramos que tienen la regulación o sea que están después del regulador de primera etapa. Y en esta parte están los tramos que estarán el ingreso de los datos
para aquellos tramos que están, que tienen regulación después del regulador de segunda etapa. Entonces, como ya lo hemos dicho, primera etapa entonces sería esto que tengo aquí. Este primer tramo sería la primera etapa y desde T1 hasta T2. Antes de las válvulas. Entonces, antes de las válvulas tendremos que está bajo el regulador de primera etapa. Después de las válvulas, como dijimos que cada equipo iba a llevar su propio regulador, entonces después de cada válvula, estos tramos, los datos de esos tramos los deberemos ubicar en la plantilla de Excel en esta parte. Bien, creo que se comprende la idea. Bien, ampliando entonces el esquema tridimensional, vamos a decir lo siguiente. Según la norma o la normativa, específicamente la norma NTC 2505, la red empieza después del medidor. O sea que todo lo que tengo aquí, todo esto que tengo acá, constituye lo que es la red interna. O sea, del medidor hacia adentro. Todo es red interna. Bien. Tenemos dos partes, como es regulación en dos etapas, entonces, desde el centro de medición hasta T1 tenemos nuestro primer tramo y los datos los estaremos ingresando en la plantilla, en la parte que corresponde a aquellos tramos que están afectados por el regulador de primera etapa, llamémoslo así. Adicionalmente a eso, desde T1 hasta T2, vamos a tomar ese tramo también, porque no hemos pasado las válvulas. Bien. De ahí en adelante nosotros, por ejemplo, desde T1 hasta E1, será bajo la influencia del regulador de segunda etapa. Lo mismo desde T2 hasta E2, regulación de segunda etapa. Y lo mismo desde T2 hasta E3, regulación de segunda etapa. Segunda etapa o etapa final. Bien, entonces la plantilla es versátil en cuanto a que puedo tener dos etapas y me realiza los cálculos para esas dos etapas. O sea que no necesito dos plantillas, sino que con una sola salgo. Bien. Bien, detallando aún más nuestra plantilla de Excel, entonces tenemos lo siguiente. Tendremos esta parte donde vamos a ingresar los datos. Siempre que aparezca este color verde encendido, significa que habrá que ingresar datos al frente o debajo. Entonces, estos datos debemos agregarlos nosotros. Poder calorífico superior, poder calorífico inferior, gravedad específica, la presión atmosférica y la presión de medición. Esos son los datos que inicialmente vamos a ingresar y para eso sirve esta parte de la plantilla. Bien, en esta otra parte de la plantilla, entonces allí en esa parte central tenemos datos acerca de diámetros. Los diámetros que están en esta parte de encima son diámetros comerciales, media, 3/4 pulgada. Se conocen como diámetros comerciales porque bajo esa indicación es que se compra la tubería de medida de acero, bueno, medida de cobre, en fin. Y los valores que tenemos al interior ya son datos en milímetros, diámetros en milímetros, de acuerdo con el material. Y esos son los que se utilizan para realizar los cálculos. En esta parte derecha, la tablita que he llamado azul, tablita azul, pues ahí se presenta la constante para los cálculos de Paul, o sea, la regulación en etapa final. Esa constante la estaremos utilizando como vamos a observar detalladamente. Bueno, entonces lo primero será
ingresar estos datos y seleccionar el diámetro. Y con el diámetro, pues la constante. Bien. La sección que hemos llamado Müller, ¿sí?, contiene los datos de aquellos tramos que, como hemos dicho, están bajo la influencia de la presión después del regulador de primera etapa. Y recordemos que son este tramo de aquí, desde CM hasta T1 y desde T1. Hay que anotar que hay unos pequeños tramos antes de la válvula, donde las pérdidas son insignificantes y están antes del regulador, porque después de la válvula es donde se ubica el regulador. Por cuestiones prácticas, vamos a tomar la regulación en segunda etapa desde T2 hasta E2, ¿cierto? Hago esa aclaración por si alguna duda aparece. Entonces los datos desde CM1 hasta T1 se colocan en esta parte y desde T1 hasta T2 en esta parte. La potencia que maneja el tramo, ese tramo principal, es toda la potencia. Y tenemos 3 equipos y no hemos hablado de esa potencia. Vamos a decir cuál es la potencia. El equipo 1 va a tener una potencia de 10 kilovatios, el equipo 2 de 15 y el equipo 3 de 20. O sea que tenemos 10 y 15 son 25 y 20 son 45. O sea que este primer tramo desde CM hasta T1 me va a manejar 45 kilovatios. El tramo desde T1 hasta T2 solamente me va a manejar la potencia del equipo 2 y del equipo 3, porque ya pasamos el equipo 1. O sea que de T1 hasta T2 vamos a tener una potencia de 15 y 20 son 35 kilovatios. Bien, entonces ese es el modo como se llena la tabla. La longitud real pues será la longitud de cada tramo. El diámetro que hemos escogido, porque eso lo seleccionamos, es de 16 milímetros tubería de P al P. Y lo que se refiere a esta parte son, llamamos, los accesorios para pérdidas de presión a través de accesorios, pues es tema de que te dejo ahí una serie de videos si no conoces en qué consiste eso. Bien. Bien, la parte entonces que hemos llamado aquí pole, esa parte contiene entonces los tramos después del regulador de segunda etapa. Es decir, que hablamos de estos datos desde T1 hasta E1, desde T2 hasta E2 y desde T2 hasta E3. Esos datos son los que vamos a llenar en la tabla que corresponde o que hemos llamado en esta tabla. Bien, al igual entonces ya cada tramo de esos trabaja con su propia potencia porque maneja cada equipo. Tenemos una longitud real del tramo y los diámetros vamos a conservarlos para esos tramos de 16 milímetros, no vamos a hacer cambio de diámetro. Y estos son los accesorios que tiene cada tramo. Listo. En la descripción puede encontrar a qué hace referencia esto. Bien, después de entonces haber ingresado los datos, como hemos ya mencionado, entonces obtenemos la tabla de las memorias de cálculo en otra hoja de librito de Excel con 2 hojas, ¿cierto? Una para ingresar los datos, que es lo que acabamos de hacer, y otra donde
se imprimen los datos. Lo que va a aparecer es eso que está encerrado en amarillo, que constituye las memorias. Y lo he desglosado aquí. Esta primera parte que tengo aquí corresponde con esta y son los datos que nosotros ingresamos. Ingresamos esos datos en dos tablas aparte y después los reunimos para presentar las memorias. Bien, esta parte que tenemos aquí es lo que corresponde a los tramos de primera etapa. Por eso no aparecen entonces estos tramos de aquí para los cálculos, porque eso correspondería a la segunda etapa, serían los tres últimos tramos. Entonces, esta parte es esta y corresponde entonces, como bien se ve allí, a los tramos, los dos primeros tramos que están bajo la influencia del regulador de primera etapa. Y en la última parte, entonces, que corresponde a esto, entonces tenemos los tres tramitos que están bajo la influencia del regulador de segunda etapa, que se presenta ante la empresa distribuidora. Pues estas memorias que tengo aquí, que me las entrega la plantilla. Pues bien, ese es un ejemplo de cálculo de un sistema con regulación en dos etapas, muy común en restaurantes. Recordemos que los reguladores de segunda etapa son los que le dan estabilidad a la llama y buen funcionamiento. O sea que vamos a tener una instalación en perfectas condiciones, eficiente y bien calculada. Hasta la próxima. A ver, ahí en la descripción le voy a dejar la información de la plantilla y una serie de tutoriales que muestran cómo son los procesos de cálculo de una forma detallada. Espero que se suscriba al canal para que siga recibiendo tutoriales de este estilo que publicamos constantemente y que pues, si le ha servido, pues sería bueno que nos ayudara con un me gusta y le gusta este video. Eso nos ayuda a nosotros mucho. Hasta la próxima.